So we are here. We are here with the kids. No? I live in Canada. I live in Canada. Huh? You know Canada? Canada. What? Canada. What? No. No, no. Can you speak Tagalog? No, habla español. Chill. ¿Habla español? No hablo. ¿Por qué? ¿Usted no habla? English. ¿Usted conoce habla español? Chini, ¿conoce habla español? Chini, habla español. Bisaya. Bisaya, you habla español? No, I cannot speak Espanol. Spanish. English. Yes, we can speak English. You can speak English. Okay, come on. Cannot speak Espanol. Okay, wait there.